Días, son las 6 de la mañana de este viernes 14 de octubre de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Bueno, semana entrante viene la reforma tributaria porque viene, si no, no dan los tiempos. Pero el ministro Cárdenas dice que no tiene el texto. No saben qué hacer, no saben qué camino tomar, por qué barranco despeñarse. Están enloquecidos, además, porque el pueblo colombiano se va a dar cuenta a través de la reforma tributaria que lo endeudaron y se robaron la plata del endeudamiento. Que vino la bonanza petrolera, la más grande bonanza de Colombia en toda su historia, y se robaron la bonanza petrolera. Y que dejaron al país en la quiebra. Y que la quiebra la tiene que pagar el pueblo colombiano. ¿Cómo y por dónde? ¿Con qué impuesto a las ventas? ¿Con qué impuestos de renta? Eso es lo que están tratando de cuadrar. Y mientras tanto, el circo. Ahora es que el cese bilateral va hasta el 31 de diciembre. Y sale Santos, y habla Timochenko, y habla todo el mundo, para que el pueblo colombiano no se entere de que lo han quebrado, de que se le robaron su platica, de que lo dejaron sin blanca, como dicen los españoles, los más castizos, sin blanca. Nos despelucaron. Esa es la verdad. Y hay que salir a pagar la módica cifra de 25 billones de pesos. O si no, las calificadoras de riesgo nos quitan el grado de inversión. Y peor que peor, no saben qué hacer con la reforma tributaria. El encarte total y absoluto. Y a propósito, ahí se siguen quebrando las empresas colombianas. Spring Step, una de las firmas más conocidas en fabricación de calzado en Colombia, se declaró en insolvencia. Y Yep, la cadena de almacenes populares de la familia Yepes, ya definitivamente tiene que cerrar los locales que le quedaban. Eso es lo que está pasando con la economía colombiana. Y mientras tanto, circo alrededor de la paz, y habla Márquez, y habla Timochenko, y habla el uno, y habla el otro, y habla Ernesto Samper. Un poco de próceres, pues, entre Márquez y Samper, las diferencias no son muchas. Entonces habla el uno y habla el otro. Bueno, se parecen en que por ahora ninguno de los dos puede ir a los Estados Unidos, porque no tienen visa por narcotraficantes. Pero esto es lo que está sucediendo, señores. Estamos de espaldas a la realidad del país. Mientras tanto, no hay hospitales y a la gente la tienen que atender en los pasillos de los hospitales porque este gobierno no construyó uno. Ese ministro Gaviria que habla tanto y que perora tanto y que dice tantas cosas, a ver cuántos hospitales fueron los que se construyeron en este tiempo de la Mesa de Unidad Nacional. No hay universidades nuevas, no hay colegios, el nivel de la educación en Colombia es paupérrimo, la construcción, todos los días hay un cierre financiero, lo que no vemos son las carreteras, por ninguna parte, la situación de las vías terciarias es dramática, todo está manga por hombro en este país, y la economía vuelta a pedazos, pero sigamos con el circo. Y a propósito del circo, ¿dónde están los niños de las FARC? Estamos esperando 3.000 niños y no nos los devuelven. Y estamos esperando noticia de 446 secuestrados. Ayer no pudimos hablar con Ervin Hoyos, pero nosotros tenemos memoria de computador. Es que con un computador en la mano las cosas no se olvidan. Y esas 446 personas no se nos olvidan. Colombianos, como ustedes y como nosotros y como todos, a los que las FARC se robó, asesinó o los tiene en la selva. Necesitamos saber de nuestros hermanos secuestrados y de los niños de las FARC. Los que gritan no más guerra, están gritando donde no toca.
Si supieran dónde está eso que llaman la guerra, que es el terrorismo y que es el narcotráfico, se iban a las zonas cocaleras y se iban a los ríos que están despedazando para robarse el oro y para acabar con la naturaleza colombiana. Pero gritan en la Plaza de Bolívar: ahí no es, muchachos, ahí no es. Dejen la gritería, que eso no conduce a nada. Y por supuesto, examinen el famoso acuerdo de las 297 páginas. Léanselo para que alguna vez los colombianos discutan sobre algo que conocen. A propósito, el presidente Uribe entregó ayer el documento que elaboraron los del Centro Democrático, que tienen esa responsabilidad. Él habló de todos los temas, empezando por el primero y gravísimo, de que no se ha vuelto a mencionar. ¿Cómo quieren meter eso a la Constitución colombiana? ¿Cómo lo quieren meter con un carácter de acuerdo especial de los del protocolos de Ginebra y acuerdos de Ginebra, para que eso quede ahí para siempre? Paralizar el país, detener el tiempo, paralizar la vida. Eso es absolutamente imposible. Para empezar, y eso está en la primera página de esas 297 páginas, no se salva ninguna. Fiscalía de Estados Unidos quiere a Andrés Felipe Arias preso. Mientras tanto, Monoleche recobra su libertad. Son las cosas de la justicia colombiana. Andrés Felipe Arias lo condenó la Corte Suprema de Justicia, la anterior, hay que decir, la sala penal, con la señora esa de tan infausta memoria, en un acto de persecución política. Como perseguidos políticos son Luis Alfredo Ramos, Diego Palacio, Sabas Pretel, Bernardo Moreno, María El Pilar Hurtado, Jorge Noguera, perseguidos políticos, presos políticos. Es que hablamos de los presos políticos del chavismo y nos olvidamos de nuestros presos políticos. Presos políticos. Entonces, a Andrés Felipe Arias había que acabarlo para siempre. Y le metieron 17 años de cárcel por un delito que no cometió, cuando no tocó un centavo de lo ajeno y cuando, eso sí, logró agregarle 1 millón de hectáreas de tierra cultivable a la producción del país. Eso es imperdonable y por eso lo persigue. Bueno, dice un bandido de esos de las FARC que Uribe no pudo acabar con ellos. No, eran 25.000 y quedaron 5.000. No, los cabecillas están muertos, y muertos porque fueron dados de baja en la época de Uribe o en los primeros días del gobierno de Santos, cuando todo había quedado dispuesto por Uribe para eso. El famoso Mono Jojoy, todos los grandes jefes de las FARC. Los demás, ¿qué pasó con los demás? Refugiados como unas ratas entre la selva y los países vecinos. Joaquín Gómez se fue a vivir al Ecuador. Todos los demás se fueron a vivir a Venezuela. Es que se les olvida el video que presentó ante la OEA Luis Alfonso Hoyos, causa de su actual desgracia y causa de la persecución que hay contra él. No se lo perdonan. Ante la OEA presentó todos los videos de estos bandidos que dicen que Uribe no pudo acabar con ellos, refugiados en Venezuela, que fue lo último que les quedó. No regresa Odín Sánchez Montes de Oca. Pasan los días y no regresa. Esperamos que vuelva y esperamos que vuelvan todos los secuestrados del ELN. Todos. No hay ninguna razón. Y este no es un problema de que conversen o de que no conversen. Es que el secuestro es el delito más atroz que se puede cometer entre los que infringen las reglas del derecho internacional humanitario. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, 10 años en ACNUR, pasa a la ONU. La verdad es que no nos podemos manifestar porque no conocemos al señor, burócrata de tiempo completo, viene de 10 años del ACNUR,
ahora va a reemplazar a Ban Ki-moon. Ya oiremos hablar de él y lo oiremos a él. Escocia pide plebiscito para independizarse de Reino Unido. Escocia y Cataluña, dos espinas clavadas en el corazón de dos grandes potencias europeas, del Reino Unido y de España. Cataluña se quiere separar de España, Escocia se quiere separar del Reino Unido. En Colombia terminó el juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero por el caso Colmenares. Esta es la justicia que uno no quiere ver en Colombia. Ha habido debates entre Granados y Lombana y discuten y pelean. 5 años de juicio. 5 años de juicio. Esa es el trasunto o la prueba de una justicia inexistente, inepta, incapaz. 5 años. El presidente Uribe expresa preocupación por la economía colombiana. La gente no está hablando de la economía colombiana y la economía colombiana está en su peor momento. Salen ahora en el tiempo a decir que ya se tocó fondo, porque entonces la inflación ya no es tan alta. Claro, el rebote normal de la economía después del paro camionero. Lo mismo pasa con unas exportaciones que estaban listas para mandar y que no se pudieron mandar durante el paro camionero y lo están mandando ahora. La economía colombiana está en una crisis pavorosa. El presidente Uribe propone el debate, pero mudos. Hay que hablar de Márquez y de Timochenko y de Granda y de no sé cuántos bandidos más y de lo que dijo la Corte y de lo que no dijo la Corte, y entonces el uno sale a la calle y el otro sale a la calle y mientras tanto el país quebrado. Fraude en Ciénaga, Magdalena a favor del sí. ¿En cuántas partes del país ocurriría lo mismo? ¿En cuántas partes? Lo de Ciénaga es el botón para la muestra, pero las pruebas son contundentes. El sí cometió fraude, pero por Dios, como cometieron fraude para la elección de Juan Manuel Santos en el año 2014. Esa es la verdad, y eso es lo que los colombianos sabemos. Faltaban las pruebas, en Ciénaga están a la orden del día. Trump y el acoso sexual, hay que decirlo con toda franqueza que esto es sencillamente repugnante. Candidato a la presidencia de los Estados Unidos, un hombre que toma a las mujeres a la fuerza y que las acaricia y que las besa y que ejerce violencia sobre ellas, y ese es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No puede ser. Un presidente de los Estados Unidos tiene que ser un hombre decoroso, tiene que ser un hombre de una conducta limpia. Pero esto sencillamente es repugnante. Por favor, no nos cuenten más, que hay muchas más mujeres que pueden venir y que pueden contar lo que les hizo Trump y que, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y ese es el candidato a la presidencia de los Estados Unidos y la alternativa es la señora Hillary Clinton. Esto es increíble, es como una pesadilla. Armada de los Estados Unidos lanza misiles contra radares en costa de Yemen. Lo habíamos dicho hace 1 o 2 días que desde Yemen se habían disparado misiles contra un buque de guerra de los Estados Unidos y que el Pentágono había dicho que eso podría tener implicaciones serias y respuestas. Respondieron con unos radares contra los que dispararon. No se sabe si los destruyeron o no los destruyeron, pero dispararon contra ellos misiles que llaman de crucero. La guerra de Duterte, el presidente de Filipinas, contra el narcotráfico. Le dice a los europeos y a los Estados Unidos que son unos hipócritas, y lo son de verdad. Es que está prohibido el narcotráfico. Vayan a las calles de las ciudades europeas para que vean cómo los muchachos, los jóvenes de 18, 20, 22 años, están en las calles metiendo cocaína y metiendo heroína. Esto es atroz lo que está pasando en el mundo con estos alucinógenos. El gobierno turco suspende ahora 109 jueces militares. Sigue la purga. La justicia penal militar purgada también en Turquía, a raíz, lo recordamos,
del golpe de Estado frustrado contra el presidente Erdogan. ¿Es Bob Dylan un poeta? Sigue la controversia. Es un cantautor, es un compositor de unas canciones muy lindas. Ahora en Suecia lo graduaron de poeta, pues como en Noruega graduaron de pacificador a santos. Más o menos por el mismo rasero van esos premios Nobel, el de literatura y el de la paz. Boko Haram es esa organización islamista de izquierda que está en Nigeria, que libera 21 niñas de las 276 secuestrados, a cambio de 4 bandidos de Boko Haram que liberó el gobierno de Nigeria. De 276 niñas secuestradas, liberan 21. Boko Haram. ¡Qué horror! Y en Hoy en la Historia recordaremos uno de los personajes más apasionantes de la Segunda Guerra Mundial y el hombre que era, por esta época, en el año de 1944, la esperanza de Alemania, el punto de mira, el hombre que los alemanes consideraban como el único posible para suceder a Hitler y para evitar lo que ocurrió después, el horror de la guerra en el año 45, que fue la destrucción de Alemania a un precio altísimo en vidas y en ciudades, en bienes materiales. El mariscal Rommel murió en un día como hoy, en 1944. Le recordaremos en cuáles dramáticas circunstancias. El grande héroe de la guerra en el África, el hombre que tomó Tobruk, el hombre que se enfrentó a los ejércitos de la Gran Bretaña en la guerra de África. Montgomery y Rommel, los dos grandes héroes de esa guerra en el África en los años 42 y 43. Y de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues cada día crece más esa teoría de que, al margen del plebiscito que rechazó el acuerdo de paz con la narcoguerrilla de las FARC, los acuerdos son válidos porque están firmados, dicen. Esta teoría, que empezó a rodar hace días en ciertos círculos políticos y periodísticos, también lo hemos escuchado, y en arengas de los que marchan por el ya, nos parecía una locura y un intento descabellado, pues al mejor estilo de las tiranías, por desconocer la voluntad de un pueblo. Lo increíble, por no decir alucinante, es que esta teoría está creciendo y ahora hasta la propia UNASUR, en cabeza del expresidente Samper, mantiene la misma teoría sin sonrojarse y dice, palabras más, palabras menos, que los acuerdos internacionales son superiores a la voluntad del pueblo. Para nosotros, dice él, es absolutamente claro que los acuerdos de la paz están vigentes, que el presidente ha asumido incluso un compromiso internacional, como si eso fuera superior al de su pueblo. Alrededor de los acuerdos, ¿es increíble o no? Compromiso internacional con estos bandidos de aquí, hágame el favor. No, pero es que el compromiso... Es que es para risa, es para risa. Es increíble, ¿no? Es de verdad, porque en primer lugar está el país y los intereses de su país. Eso es lo primero. Alrededor de los acuerdos que está reflejado en los mismos y que tienen vida propia, dijo el expresidente Samper, y afirmó que lo que allí se acordó es una ley para las partes, por lo que no se puede desconocer lo que está allí establecido y firmado por el gobierno y las FARC. Y finalizó insistiendo en la vigencia de los acuerdos y que una buena parte debe implementarse inmediatamente. El bien supremo, que es la paz, dice Samper, debe primar. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta teoría que astutamente, creo yo, han puesto a rodar? ¿Se atreverán a ignorar la voluntad del pueblo colombiano que se expresó a través de las urnas el pasado 2 de octubre? ¿Por qué tanto afán? ¿Será que el presidente Juan Manuel Santos quiere recoger su premio Nobel de la Paz en la ceremonia que será en diciembre?
con algo en la mano, ¿no? Con algo que justifique ese galardón tan discutible y que tantos cuestionan. ¿Ustedes qué creen? Pues ese es el afán que tiene y el afán de figurar. Y Montserrat, el afán de tapar la situación de Colombia con una muralla o con una cortina de humo o con una muralla de mentiras, para que los colombianos no nos demos cuenta de que nos endeudaron como no nos habían endeudado jamás en la historia. Santos nos endeudó más que todos los presidentes de Colombia anteriores, incluyendo a Simón Bolívar. Todos sumados no llegan al endeudamiento que nos deja Santos. Se nos robó una bonanza petrolera, la bonanza más grande que hemos tenido en la historia, y nos tienen la miseria. Pregúntele a la gente, a esos empleados informales de los que habla el doctor Perfetti, que en algunos casos llegan a más del 70% de los empleos que hay en Colombia. Pregúnteles cómo les va, empujando la carretilla con mangos de la que hemos hablado aquí tantas veces, o haciendo monerías en los semáforos, o rebuscándose enloquecidamente la vida en una economía que no crece. No hay una fábrica nueva, no hay un cultivo nuevo, no hay nada nuevo en Colombia, porque este hombre lo paralizó, porque él y sus secuaces se robaron al país. Y eso es lo que quieren tapar. Y entonces para eso, circo y circo y circo. Y ahora sale a defenderlos Ernesto Samper. Hágame el favor, el elegido con la plata del narcotráfico, el elegido con el dinero que le mandaron los Rodríguez Orejuela desde Cali. Pero por favor, ¿cómo le parece? El respaldo moral de Ernesto Samper desde UNASUR. Esto es una maravilla, definitivamente estamos nosotros para lo además que estamos. Que es esa teoría de que hay compromisos internacionales. ¿Cómo le parece? Compromisos. El primer compromiso es con Colombia, con su pueblo. Es absurdo. Pero Montserrat, compromisos internacionales con estos bandidos, con un tipo nacido en la Tebaida, Quindío, y con otros tipos nacidos por aquí y que no han pasado de bandidos y no han ido a ninguna parte distinto a Venezuela y a Ecuador, donde se han refugiado como unas ratas huyendo del glorioso ejército colombiano. Eso fue la verdad. William Calderón. Si no pudo ganar la guerra, que permita a los colombianos hacer la paz, sencillamente, al señor Uribe. Eso lo dijo este traqueto narcoterrorista Iván Márquez, que le dijo a la BBC de Londres: si Uribe no pudo ganar la guerra, que permita la paz. Se le olvidó al farcineroso, camarada del comandante Santiago, que gracias a la seguridad democrática, los camaradas del presidente bolivariano Juanpa tuvieron que esconderse como ratas en lo más profundo de las inhóspitas selvas del territorio nacional, que gracias a Uribe Vélez fueron incluidos en la lista de terroristas por la Unión Europea y por los Estados Unidos, que hoy son amparados por Obama, que gracias al expresidente Uribe fueron reducidos de 25.000 a 5.000, como nos lo comentó hoy el doctor Fernando Londoño, porque él también participó de esa purga. Que gracias al presidente Uribe, el nuevo mejor amigo de Juanpa, los terroristas que comanda Pinochenko se refugiaron en Venezuela bajo la protección del Cartel del Sol, socios de los traquetos de las FARC, como lo denunció al mundo en su momento el hoy refugiado político desterrado Luis Alfonso Hoyos Aristizábal. Doctor Londoño, entonces, ¿quién ganó la guerra? ¿Por qué no le preguntaron un periodista, pues, que fuera más o menos eficiente y bien informado? A ver, señor Márquez, ¿usted dónde estaba en los últimos años del gobierno del presidente Uribe? ¡Qué buena pregunta! Sí, estaba pues obviamente tomando asiento en el Palacio Miraflores. Claro, con un revólver al cinto que salía con Piedad Córdoba al lado en la foto.
Acuérdese. A eso lo llevaron para la foto. Mientras tanto, estaba del lado de Venezuela, metido en unas casuchas inmundas, ahí en la frontera entre Colombia y Venezuela, pero del otro lado, huyendo como una rata. Pero Uribe no nos ganó la guerra. No, Les nunca. ganó la guerra. Los tenía o metidos en la selva o refugiados en Venezuela y en el Ecuador, mientras en Colombia se respiraba paz, había tranquilidad, la gente estaba en los campos, el país estaba creciendo a más del 5%, pudo soportar la enorme crisis financiera internacional del año 2008. Claro. Es que hay que ver las cosas que se hicieron, gracias a que estos bandidos estaban derrotados. Uribe dijo, la culebra está viva. Lo que había era una culebra rastrera que iba sostenida en su vientre en medio de la selva, huyéndole a las fuerzas del ejército. ¿Le parece que repitamos lo que dijo el traqueto del Iván Márquez, doctor Londoño? No vale la pena. ¿Qué vamos a repetir ese sinvergüenza? Claro, es que Santos lo graduó de héroe y de combatiente y de ejército enemigo. Pero por Dios, el daño que Santos le hizo a este país, eso lo dirá la historia. Claro. Lo dirá la historia. Los resucitó, los sacó de la selva, los colocó como un paraestado. Todo detrás del premio Nobel. Del premio Nobel que ya se lo dieron. Que se lo compró. Y detrás del afán de su hermano Enriquito, sí, señor, de convertir a Colombia en una nación marxista. ¿Cómo le parece? Porque su hermano Enriquito sí es marxista-leninista. Lean la revista Alternativa. Yo le pedí un trabajo a Santiago, lo deben estar haciendo, que es el recuerdo de las cosas que decía en Alternativa. Le voy a tener ese informe pronto, va a ver. Enriquito Santos Calderón, sígame amenazando con eso. Usted no perdona el agridulce por la mañana, pero uno le tomase un cafecito que le mete. Pero ¿qué hacemos? Claro que hoy vamos a desayunar muy bien. Por fortuna aquí tengo gente de lomo duro que es capaz de sufrir todas esas. Obvio, para eso estamos. Pero a Santiago le he puesto la tarea, por Dios. Vayan y miren en la revista Alternativa de las épocas de mocedad de Enriquito Santos, lo que Enriquito Santos decía del establecimiento del marxismo. Con los guerrilleros del Chicó. Es su viejo, claro, por con los supuesto. Guerrilleros del Chicó, le olvidaron a estos sinvergüenzas. Del Chicó y bien ricos, ¿no? Claro, y bien ricos. Claro. Uno dueño del tiempo y de marxista-leninista. Como decía la viejita, y con García Márquez y con todo. Yo soy comunista porque con todo lo que tengo más lo que me toca del reparto voy a quedar muy bien. Por eso nos tienen preparada la alternación para el 18 y para el 22. De eso hablamos al oído, doctor, que le tengo una cosita buena para contar. Ya hablaremos. Santiago Castro. Doctor Londoño, buenos días a todos los oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Esto se está enredando. El día de ayer se llevó a cabo en el Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda el gran foro Reforma Tributaria Estructural que organizó el Instituto Colombiano de Derecho Tributario y que tenía como uno de sus invitados especiales al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría. Todos, doctor Londoño, estaban esperando conocer el texto definitivo de la reforma, pues el plazo para poderla presentar al Congreso vence la próxima semana. Sin embargo, el ministro expresó que aún estaban haciendo ajustes, lo que dejó al auditorio confundido y al resto de panelistas los obligó a retomar las propuestas de la comisión de expertos que ya todos conocíamos, sin tener claro cómo es que va a ser el texto final del proyecto. De igual modo, varios insistieron en revisar el decreto compilatorio 1625 del 11 de octubre del año en curso, pues insisten en que allí podría haber sorpresas. Lo cierto, lo que hoy es evidente, es que el hueco fiscal es cada vez mayor y el gobierno necesita urgentemente conseguir al menos 22 billones de pesos para cubrir el presupuesto 2017.
Mauricio Liscano, presidente del Congreso de la República, decidió aplazar la plenaria del Senado el pasado miércoles, en aras de, abro comillas, invitar al Congreso a bajar los ánimos y buscar consensos, cierro comillas. No era para menos, doctor Londoño. Por más de que trate Liscano de evitar el asunto, convocando a debates de control político y demás, los senadores tienen listas varias objeciones a la reforma tributaria, a pesar de no conocer aún el texto definitivo del proyecto. Algunos comerciantes, por ejemplo, desde ayer, están bastante preocupados con la propuesta del monotributo, figura que en teoría simplificaría el pago de impuestos, pero que podría, de no revisarse a fondo, incrementar el valor de lo que ya vienen pagando los comerciantes formales y no necesariamente promovería la formalización de quienes siguen por fuera del sistema. Más allá, doctor Londoño, de las bondades que pueda traer la reforma y que además todas las calificadoras de riesgo insisten en que se necesita la reforma, lo cierto es que la ciudadanía ha perdido su confianza en el gobierno. Diga lo que diga Cárdenas, hoy genera cada vez más dudas y eso no le ayuda a la economía colombiana que sigue de capa caída. Cuando hay desconfianza en el sistema, hay evasión. Es así de claro, es así de sencillo. Si la gente no confía en el gobierno, si la gente no confía en el sistema tributario, la gente no paga sus impuestos. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos, de manera que ya se sabe, porque aquí algunos dudaron, las razones por las cuales Liscanito levantó la sesión del miércoles. Porque Cárdenas no tiene reforma tributaria porque no saben qué hacer con ella. Porque el problema es gravísimo, porque saben que el país se va a insubordinar. La gente es paciente hasta cuando le meten la mano al bolsillo. A este país se lo robaron. Usted dio ayer las cifras de endeudamiento externo e interno del sector público colombiano. Eso es sencillamente un drama. Un drama. Juan Manuel Santos endeudó al país más de que lo habían endeudado todos los presidentes colombianos desde Simón Bolívar hasta nuestros días. No hay derecho. Valiente sinvergüenza. Y resulta que ahora aparece de Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué pasó con la bonanza petrolera? Porque no solamente endeudó al país hasta donde lo endeudó, sino que se robaron también, él y los suyos, sus secuaces, los de la famosa mesa, se robaron una bonanza petrolera entera. Eso se llama mermelada, mermelada sobre toda la tostada. Se robaron el país. Ahora hay que pasarle la cuenta a los colombianos. Mire, como nos robamos el país, ahora pague más impuesto a las ventas, pague impuesto a las ventas sobre los bienes hasta ahora exentos, paguen más impuesto de renta, la gente que se gana 1,5 millones de pesos a pagar impuestos sobre la renta, y eso es muy difícil decírselo al país porque saben que el país no lo va a soportar, porque va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué? No, lo siento mucho, pero es que como ya nos robamos una vez el país, usted tiene que pagar ahora los impuestos necesarios para tapar el hueco que nosotros abrimos.